La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sv, el primer hub de podcast en El Salvador. Puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o TuneIn. Dale click a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Siempre es un gusto conversar con Carlos Acevedo, economista, fue presidente también del Banco Central de Reserva. Y bueno, puesto que en el discurso de investidura, Nayib Bukele dijo que lo más importante de este quinquenio será arreglar el tema de la economía del país y de los salvadoreños, lo hemos invitado. Así es, para que nos ayude a interpretar qué podría venirse dada la situación económica del país. Carlos Bienvenido, Acevedo. Carlos, que viene de Costa Rica. Bueno, muchas ya gracias. Ya lo ventaneamos, y si no, ya lo ventaneamos. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Muchas gracias, siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Efectivamente vengo de Costa Rica, una reunión muy interesante entre expertos chinos sobre América Latina y expertos latinoamericanos sobre China. Yo no soy ni experto sobre China ni experto sobre América Latina, pero me invitaron a moderar uno de los paneles, una de las mesas redondas de discusión muy interesante. Pues, y aprendí algún par de palabritas de chino y mi nombre me lo escribieron en chino. ¿Qué conclusión sacaron ahí de cómo estamos? ¿De América Latina, de China. Bueno, América Latina, el sur, Brasil está yendo muy bien, tiene un superávit con China que es como unas 20 veces nuestro PIB, superávit comercial. Es de los pocos países que tiene superávit comercial con China y es el país que más superávit comercial tiene. O sea, es un superávit. Mete más productos a China que lo que China mete a Brasil. Sí, es de los pocos países en el mundo que tiene esa. Le vende 20 y China le compra uno. O sea, para hacer eso con China es que anda volando. Lo que pasa es que son productos primarios, ¿verdad? Soja y otros productos. En general el sur, Chile, Argentina, Perú, como tienen muchos productos primarios, Chile el cobre, a todos ellos les va muy bien en el comercio con China, pero en general la mayoría del mundo tiene déficit comercial con China. Nosotros, nuestro mayor déficit ya no es con Estados Unidos, sino con China. Tenemos un déficit el último dato del año pasado, 2.500 millones de déficit comercial con China, y básicamente porque compramos como 2.500 millones y le vendemos menos de 100 en azúcar. Y son economías totalmente diferentes también, ¿verdad? O sea, no somos chiquitos. Son diferentes, pero hay mucha competencia, digamos. Si nosotros vemos todo lo que tenemos, la mayor parte es hecho en China. Y China produce de manufactura de baja intensidad tecnológica, como bausaditas de plástico, lo que se compra en el dólar, por ejemplo, hasta naves espaciales. Ahora, nosotros no. ¿Y nosotros compramos? Nosotros compramos todas las babosaditas. Sí, es cierto. No, pero es cierto, ajá. Y caemos como locos en eso. Y es que nadie puede competir con el bajo costo de los chinos. Sí. Se les ha subido, pero todavía es alto. Okay. Carlos, voy a leerle... Pero bueno, lo que quiero aclarar es que estaba en esta reunión en Costa Rica y el sábado todavía estaba en Costa Rica y no escuché el discurso presidencial, lo tengo que escuchar. Todo lo que vaya a comentar es a partir de... Se lo voy a leer. Yo creo que parte del meollo del asunto fue el tema defensa, digamos, o pues hacer ver que el tema de la seguridad ya está solucionado, que este gobierno hizo lo que tenía que hacer en el ataque a las pandillas, eso queda claro. Y luego dice que la sociedad, y leo textual, la sociedad salvadoreña sigue enferma, pero ya no tiene cáncer, refiriéndose a las pandillas. Sigue enferma de las demás cosas que siempre ha tenido. Y ahora que ya arreglamos lo más urgente, que era la seguridad, vamos a enfocarnos de lleno en los problemas importantes, empezando por la economía. Y quizá en este nuevo tratamiento para sanar la economía, quizá también haya que tomar medicina amarga. Pero así como el enfermo que se curó del cáncer y ahora quiere curarse del corazón, el país ya se curó de las pandillas y ahora quiere curarse de la mala economía.
El Salvador necesita 3 cosas para curarse de la economía, para arreglar la economía. 1, la guía de Dios. 2, el trabajo incansable del gobierno. Y 3, que el pueblo vuelva a defender a capa y espada cada una de las decisiones que se tomen. Cierro comillas. Bueno, yo creo que es una buena metáfora de la situación del país. Creo que es digamos, apropiado como analogía comparar la situación que teníamos con las pandillas, el estar de rodillas el país ante las pandillas, con un cáncer que ha sido extirpado. Ahora, como sabemos, el cáncer, bueno, cuando se puede extirpar y no hay metástasis, después vienen rondas de quimio y radioterapia, y creo que es en lo que estamos. Y creo que es apropiado decir que hay otras muchas dolencias que el organismo de la sociedad salvadoreña tiene. Ese era el problema mayor. Sí. El más urgente diría yo. Lo que pasa es que, como se ha venido señalando en las encuestas desde hace rato, la gente espera que y se recoge en el discurso, según lo que ustedes me están diciendo, la gente espera que una vez, digamos, resuelto el acuciante flagelo de las pandillas, ahora viene el tema de resolver el acuciante desafío de la economía. Y yo pienso que eso va a ser mucho más difícil que lo de las pandillas. Porque en las pandillas las cosas se resuelven básicamente por decreto. Se decreta un estado de excepción, se ordena a la Fuerza Armada y a la policía que hagan los operativos, se ordena que se meta a los capturados al SECOT y básicamente con eso se han desmantelado las pandillas. Y ha sido un logro muy importante, no quiero desmerecerlo, pero en la economía las cosas no se hacen por decreto. Vos puedes decretar lo que querrás, pero no puedes decretar que la inflación baje, que suban las exportaciones, que aumenten las remesas, que aumente la inversión extranjera. No, nada de eso lo puedes hacer por decreto. Solo se pueden crear las condiciones se pueden crear las condiciones para, y eso no es nada fácil. Entre otras cosas porque el país es caro, aunque ahora en Costa Rica me sorprendió, un combo de McDonald's vale $9. Una Big Mac normal, o sea que aquí anda como en $6. 6 y algo. 6 y algo, allá $9. Los precios en Costa Rica están significativamente más altos que acá. Pero el salario mínimo es el doble, $720 más o menos. Pero bueno, volviendo a lo nuestro. Entonces eso hay que crear las condiciones. Y aunque no, Costa Rica es más caro, pero tiene una mano de obra mucho más calificada que la nuestra. Entonces inversiones que quieran venir no aprovechando bajos salarios, sino que necesiten mano de obra calificada, no van a venir acá. Y son las inversiones que pueden generar mejores empleos, que pueden generar mayor valor agregado. Entonces yo veo difícil el reto de atraer inversión extranjera directa, que es la clave para que la economía Pero repunte. cuando económicamente hablando, ¿qué significa medicina amarga en economía? No hay algo así como un término genérico. ¿Pero qué se le viene? Pero normalmente cuando se habla de medicina amarga en un contexto de reformas económicas que hay que hacer, se refiere al tema fiscal, o sea, un ajuste fiscal, ya sea por el lado de aumentar impuestos o de recortar gasto, o lo más usual, una combinación de las dos cosas. Eso es normalmente a lo que se refiere no solo los economistas, sino la gente con medicina amarga. Y sospecharía yo que el presidente se refiere a algo así, ¿no? O sea, medidas por el lado fiscal, sobre todo. Ajá, y en esas medidas fiscales, ¿qué puede ocurrir? Porque, a ver, medicina amarga es que no nos gusta. Sí. Ahora, ¿no nos gusta a todos o no nos gusta a cierto sector? Aunque el café es amargo pero es bueno. Y nos gusta. Vaya, yo pensaría que hay que aumentar ingresos porque los desbalances fiscales que se han sostenido hasta el momento a base de refinanciamiento de deuda, ya esa vía está muy cerrada. Está agotada, Carlos. Está no agotada del todo, pero casi agotada, porque teníamos
financiamiento de emisión de deuda en los mercados internacionales, me sorprende la última emisión que se hizo con tasas de 12%, lo cual indica que el gobierno está, digamos, desesperado. O sea, necesita dinero y, bueno, dicen que no hay dinero más caro que el que no se tiene. Entonces, desde el momento que está pagando 12%, indica que está un poco desesperado. La otra puerta de financiamiento, el Fondo Monetario, esa está cerrada y por tanto está cerrado financiamiento del Banco Mundial y de BID hasta que no haya un acuerdo con el fondo, cosa que yo, si me dieran a apostar, así como los ingleses, apostaría que no hay acuerdo, aunque el gobierno dice que sí. O sea, dicen que siguen negociando, Pasaron- es lo último que yo he pasaron leído. 5 años y no hubo acuerdo, nunca. No hubo acuerdo y venían diciendo ya viene el lobo, no ha venido el lobo. Entonces eso está. Y luego el BCE y la CAF son bancos relativamente pequeños. Bueno, la nueva presidenta del BCE ha dicho que el cupo de El Salvador está básicamente topado. Con el CAF hay un poco más, pero no para sustituir el financiamiento que pueden dar Banco Mundial y BID. Entonces lo que quedaba era el mercado interno y ahí se ha ido sacando a través de reducir las reservas de liquidez, con lo cual los bancos han estado comprando deuda, y a través de tomar prestado de los fondos de pensiones. Pero eso también tiene su límite. Entonces yo creo que ya básicamente, como decía Diana, O sea, ya las opciones... la cacerola está bien raspada. Está raspadísima, sí. Entonces, ¿qué queda? Tienes que aumentar tus ingresos o recortar gasto. Carlos, decía el doctor Óscar Cabrera, economista también, estuvo en el Banco Central de Reserva el viernes, que al dolarizarnos nos cortamos un brazo, porque no tenemos margen de maniobra en política monetaria. Pero que nos queda, el otro brazo es el tema fiscal del que está hablando. Que solo por ahí se puede maniobrar, pero si ya la cacerola está bien raspada, ¿cómo se obtienen más ingresos? Aparte entiendo, la deuda externa se elevó en 11,000 millones en 5 años y anda en 30,000 millones por ahí. Entonces, mucho de lo que ganamos es para pagar intereses. Sí. Bueno, deuda de interés. 10,000 millones, pero de esos 10,000, la mitad es pensiones. O casi la mitad, 40%, y otros 2,500 millones, o sea, la cuarta parte es deuda emitida durante la pandemia. Y ahí, bueno, a no ser que digamos que la pandemia fue culpa del gobierno y que la recesión mundial que siguió fue culpa del gobierno, esos 2,500 millones, pues hubo que emitirlo. En este momento la deuda pública a nivel mundial es 93% del PIB mundial. Eso te da una idea de que todos estamos endeudados. Que estamos hasta el cuello. Y más que nosotros. Entonces, el mecanismo de las pensiones es un mecanismo de generación de deuda muy perverso. Y entonces se pierde de vista que eso se heredó. Además, se heredó una deuda de 20,000 millones. Solo el servicio de intereses de eso te ha quitado 1,000 millones del flujo de efectivo. O sea, no es que el gobierno haya dispuesto, digamos, de toda la recaudación, ya de entrada, sabes que 1,000 millones no puedes disponer porque tienes que estar sirviendo esa deuda. Entonces, son los intereses que pagamos por esa deuda que adquirimos. Sí, que se heredó. Que se heredó de los mismos de siempre. Más 5,000 millones de deuda de pensiones que no es responsabilidad de este gobierno haber heredado, sino más bien honrar el compromiso de pagarla. Entonces, bueno, como quiera que sea, lo haya emitido los otros o ahí eso hay que pagarlo. Bueno, hemos visto en los vencimientos, el primer vencimiento que encontró este gobierno en el 2019 fueron 800 millones heredados por Funes. El segundo vencimiento, que fueron los bonos del 2023, 800 millones heredados por Arena. El tercero, del 2025, otros 800 heredados de nuevo por Funes. Los del 2027 que se acaban de pagar ahora y del 2029, uno por Funes y el otro por Sánchez Serén. O sea, todos los vencimientos de deuda que ha habido que pagar hasta el momento son herencia de... Son compromisos que se adquirieron en otros gobiernos. Y el gobierno podría haber dicho, como lo hizo en su momento Correa en Ecuador, yo no voy a pagar eso, esa fue deuda emitida por gobiernos corruptos del pasado. Podría haber dicho eso y no lo ha hecho. Pero es que hay que honrar la deuda del país. Exactamente. O sea, aunque haya sido deuda emitida por gobiernos corruptos, es un compromiso del Estado.
Y el gobierno que esté tiene que honrar, bueno, esa es digamos, como la convención internacional. Desde luego puede salir alguien como Correa que dice, no, yo no pago. O Fidel Castro, por ejemplo, en los 80 exhortaba a América Latina a no pagar su deuda. O Argentina, que no pagó simplemente porque materialmente no podía pagar. Entonces este gobierno pudo haber salido también y decir, no vamos a pagar nada. Pero bueno, volviendo al tema, entonces, como ya los mecanismos de endeudamiento están básicamente cerrados, lo que queda es el ajuste, la medicina amarga. Entonces el gobierno ha tratado de evitar la medicina amarga, pero creo que estamos en una situación en la que es muy difícil que se siga evitando. Carlos, desde no sé cuántos años atrás, los organismos financieros internacionales le han venido diciendo a los gobiernos de turno que tienen que aumentar la recaudación y que una de las propuestas es aumentar el IVA. Se ha hablado mucho que actualmente tenemos el 13 y podríamos pasar al 15, o la propuesta es esa. ¿Cree usted que esto sería parte de la medicina amarga? Bueno, la recomendación del IVA ha estado desde el tapete desde hace mucho como recomendación. Ajá. O sea, lo que el Fondo Monetario le ha dicho al gobierno es, ustedes tienen que hacer un ajuste 3,5%, 4% del PIB, dependiendo del momento. Entre el menú de opciones para hacer ese ajuste, nosotros recomendaríamos el IVA. Ahora, usted hágalo como quiere, pero hágalo. Entonces, el problema del IVA es que ciertamente el IVA El Salvador es de los más bajos en el mundo. Por ejemplo, Uruguay tiene IVA 23%, nuestro 13%, Uruguay es 23%. Chile tiene 19% de IVA, Hungría tiene 27% de IVA. Entonces, digamos, desde ese punto de vista, si quisiéramos homologar nuestro IVA al promedio latinoamericano, se podría subir a 15%. El problema es que el IVA es un impuesto indirecto y por tanto regresivo, o sea, golpea más a los más pobres. Entonces, yo por eso siempre he estado en el grupo de los que desaconsejan el IVA. El IVA yo solo lo aceptaría en un extremo. O sea, cuando se han agotado todas las otras medidas. Creo que lo que sí habría que hacer es aumentar el predial. Yo creo que eso sí amerita, no va a aumentar mucho la recaudación, pero algo puede ayudar. ¿Qué es el impuesto predial? El impuesto sobre los bienes inmuebles. Casa. Sí. Uh-huh. Con las debidas, digamos, los mínimos imponibles, así como la renta. La renta no la paga el que gana $1. O, escalas. O sea, hay escalas. No, pero hay un mínimo por debajo del cual no está exento. Ajá, sí. Ajá. Entonces, con las casas igual, se podría poner un impuesto sobre inmuebles y decir, por ejemplo, las casas de menos de 50,000 están exentas o de menos de 70,000 están exentas. Digamos lo que sería, y a partir de ahí, las casas, además el impuesto predial es normalmente es 1 por millar, algo así, no es por ciento. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que eso desde hace rato debería de este es el famoso impuesto que solo nosotros no lo tenemos en toda América Latina. Y Cuba. Uh-huh. Pero en Cuba el Estado es el propietario. Uh-huh. Okay. No tiene sentido que se ponga. ¿El impuesto progresivo al patrimonio? Vaya, por ahí se ha estado proponiendo este impuesto. Incluso se han dado cifras de poner un 2% sobre el patrimonio de... bueno, algunos dicen que hay 180 las personas, 180 personas más ricas del país. ¿Cuánto nos decía el doctor Cabrera el viernes? Decía que el 10% de los salvadoreños se quedan con el 66% de la riqueza. Sí, el decir de más alto ingreso, pero dentro de ese 10%. Está el 1% de mayores ingresos. Entonces yo he oído por ahí las cifras, las 180 personas más ricas de El Salvador, si le pones que tienen un patrimonio de 21,000 millones, algo así, si le pones 2%, de ahí podrías sacar una buena cantidad. Ahora, yo recuerdo en 2012, el presidente de Francia, François Hollande, puso un impuesto extraordinario sobre los más ricos, sobre los que ganaban más de 1 millón de euros. Y lo que ocurrió es que hubo una fuga inmediata de los millonarios de Francia, se fueron sobre todo a Suiza. Incluso la liga francesa estuvo a punto porque los jugadores más ricos, digamos los jugadores del Paris Saint-Germain y esos,
dijeron, no, ya no nos trae cuenta jugar en Francia porque... Ya no ganó 20 millones, ganó 19. Ojalá 19. Por eso todos los pilotos de Fórmula 1 viven en Mónaco. Probablemente. 75. Pobrecitos. El impuesto marginal que puso Hollande era 75% del ingreso. Entonces, si yo soy un millonario y de cada euro me va a agarrar 75 centavos, ¿qué estoy haciendo aquí? Me voy a Suiza. Entonces, el tema es que ese impuesto al patrimonio de los más ricos, que se suponía que iba a recaudar no sé cuántos millones, miles de millones de euros. 400 y algo, nos dijo el doctor Sí, Cabrera. No recaudó ni porra. Bueno, recaudó algo, pero fue un desastre. O sea, se fueron. Fomentó fuga de capital. La gallina de los huevos de oro se le fue a Suiza. Y entonces tuvo que retractarse de ese impuesto. Entonces estamos en un mundo global de libre movilidad de capitales. O sea, los ricos no se van a quedar cruzados. Puede ser que no armen una revolución, pero simplemente me llevo mi dinero. Ya estuvo. Aparte ya estamos viendo inversiones salobreñas en otros países. Sí. Pero eso es de años. No, por eso, entonces, pero eso ¿qué te dice? Te dice que... Si el ejemplo de Francia... Que hay suficiente dinero para invertir en más regiones. No, obviamente hay gente... ¿Por qué no lo...? Primero te dice que están diversificando, o sea, no tienen todo en la misma canasta. Exacto. Y que hay dinero para invertir, pero no lo invierten aquí. Sí, así es. O sea, yo no lo descarto, yo no descarto nada. Lo que yo digo es cualquier tontería que se te ocurra, estudiarla bien, ¿verdad? Hay que analizarlo bien. Estudiarla bien, ¿verdad? Porque, vamos a poner a los más ricos, bueno, vean el ejemplo de Francia. Y probablemente algunos otros, el de Francia es más conocido. Y así con todo. O sea, usted ese no lo aconsejaría. Yo diría, Carlos. en principio, pienso que no funcionaría. O sea, yo creo que habría que estudiarlo más en serio. Igual que el aumento del IVA. Lo del IVA sí lo dejaría de último, sí, por el efecto regresivo. Pero ¿y entonces a dónde seguimos raspando la cacerola? Entonces, yo diría, yo pondría predial y buscaría dentro de lo que se llaman las exenciones tributarias que se puede reducir, aunque ahí también es peligroso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahí entrarían las exenciones, qué sé yo, a las universidades o a instituciones no lucrativas. Entonces, se lo quitas. O sea, ¿qué vas a quitar? Porque exenciones tributarias, que es, ahí hay cálculos que varían, quizás los más, digamos, sólidos, 600, 700 millones anuales. O sea que si las redujeras a cero, tendrías 600, 700 millones anuales adicionales. Más de recaudación. Pero ahí si las reducís a cero, ahí se va todas las ONGs que tienen exenciones. Y se va un montón de gente, organizaciones. Bueno, ahí se va, por ejemplo, cuando uno declara la renta, tiene derecho ahí a educación y salud, una exención de $800. 800. Bueno, eso se va. O sea, ahí hay un listado, un montón de cosas. O sea que hay que hacer una revisión. Usted está pensando en aumentar el ingreso del Estado, pero el que realmente genera riqueza es el inversionista privado. Exactamente. Entonces, pero y para atraer esas inversiones, si no tenemos la mano de obra calificada... Ese es otro punto importante. Quieres atraer inversión extranjera directa y que le quieres poner un impuesto al patrimonio. O sea... Ajá, no. Cortocircuito va a venir ahí si te estás poniendo... O sea, es ese tipo de cosas que uno suelta las medidas sin pensar mucho en las implicaciones. O sea, no es así solo de poner y quitar. Así es. Es analizar rubro por rubro. Sí, es solo porque los más ricos tienen una riqueza tanto, entonces vamos a caer con el no sé cuál % y ya... O sea, las cosas no son así. Ajá. Por otro lado, se habla de reducir el gasto público. Vaya, eso sí es una medida, pero el problema es, el gasto público que es definitivamente superfluo. Por ejemplo, no sé todavía en el sector público, por ejemplo, la compra de vehículos nuevos por funcionarios, cómo está, los gastos de viajes o de ese tipo de gastos, no sé cómo esté. Si hay, eso se puede recortar, pero ¿cuánto va a generar eso? No va a resolver la situación fiscal.
El famoso gasto en publicidad de casa presidencial, que es información reservada toda la vida. O sea, ni siquiera con Funes, que se aprobó la ley de acceso a información, era una información otra, ¿verdad? Porque a mí me preguntan sobre mis gastos, publicidad, eso no la doy. No la sabemos. Sí, se puede recortar, pero ¿cuánto será eso? ¿100 millones? Bueno, algo ayuda, obviamente, pero no creo que es... Sí, pero no hay en nada de lo que ha dicho, digamos, un disparador de la economía. No. Por ejemplo, estamos pagando $2,000 millones anuales en intereses de la deuda. Si nosotros no tuviéramos que pagar esos $2,000 millones, ahí sí, ¿qué podemos hacer con $2,000 millones? Podemos hacer 40 hospitales Rosales. O sea, equilibramos el presupuesto. ¿Cuánto es el déficit del presupuesto actualmente? Ha venido bajando, pero es un poco engañoso. El año pasado, el déficit reportado cerró como en 900 millones, una cosa así. Pero como usted dice... Pero es un poco engañoso porque hay una enorme deuda con proveedores. Hay empresas desde chiquitas, bueno, no tan chiquitas porque el que le ofrece servicio al gobierno, no, chiquitín no es, pero digamos medianas empresas, hasta grandes empresas que el gobierno no les paga desde hace más de un año. Ya varias empresas, no voy a decir obviamente quiénes, me han comentado que están apretadas porque es un capital de trabajo y un costo financiero que andan chineando porque el gobierno se está retrasado en los pagos, ¿verdad? Y entonces esto no aparece en el balance. Eso no aparece, la deuda de proveedor no aparece en el déficit. Entonces el déficit podría ser mayor. No serían 900 millones. Sí, porque lo que pasa es que el déficit es el efectivo, el flujo efectivo. Pero si tú debes eso, digamos que sería como devengado, pero no aparece en el déficit porque no aparece reflejado en el balance. En el balance. Aunque, y ahí nos vamos a quedar, aunque el presidente del Banco Central ha venido diciendo que ha aumentado la recaudación pública. Bueno, el ministro de Hacienda ha dicho que ha aumentado la recaudación pública. Entendería yo que esto se está manteniendo todos los meses, que ante la expectativa siempre hay un poco más. Pero hablemos de eso al regresar, ¿le parece? Porque aquí está el café, Cherito Café, que es el café oficial de Diana Verónica y Tony, en una edición especial Torogos Dev, que está ayudando a developers, a desarrolladores de tecnología. ¿Verdad? Y eso es parte de lo que hace Cherito Café también como parte de su función social. Así es, este es un café 100% salvadoreño, el que hemos estado degustando, Carlos. Que ¿Es de la Paneca? Este viene, Metapán, exacto, de la zona de Metapán. Chepe Diablo, ¿no? Joe Devil. Dice tenía años de no ir a Chepe Diablo. Bueno, y decíamos también que Cherito Café, parte de la venta de esta edición especial de Torogos Dev va para estos jóvenes que están desarrollando tecnología. ¿Y a quién le estamos entregando? Gracias a Cherito Café, esta bolsa de café. ¿Dónde pueden obtener café Cherito Café? A través de las redes sociales, @cheritocafé.sb, o que lo vayan a comprar ¿a dónde, compañero? ¿A Tengo o a Bolengo Plaza? Mira, estoy viendo que viene Canal 12, Canal 10... La KL, que estuvo de aniversario también. Saludos. Sí, así que iba a dar conferencia de prensa. Después aquí es conferencia. Bárbaro. Ha estado taloneando, pero como estaba en Costa Rica. Hacemos pausa y regresamos en breve. Carlos Acevedo, economista, expresidente del BCR, está hablando con nosotros esta mañana. Sí, perdón, Emerson, aquí estamos conversando. Estamos platicando. Exacto, sí. Y queriendo arreglar el mundo con Carlos Acevedo. Le comentaba a Carlos Acevedo que ayer Javier Milei, que tuvo una reunión bilateral con el presidente Bukele, dio una entrevista a un canal de televisión en su país y dio algunas luces de lo que conversó y de lo que teóricamente está haciendo Google en El Salvador. Escuchemos lo que dijo ayer Javier Milei. No, me parece brillante. Tengo otra bomba más, si quiere. Otra más, dígame. En la empresa Google
tienen un sistema armado para hacer la reforma del Estado por inteligencia artificial. ¿Y saben dónde la aplicaron muy exitosamente? ¿Dónde? En El Salvador. ¿Dónde? ¿Y habló de esto con Bukele usted? ¿A usted qué le parece? ¿O usted cree que, digamos, lo que hablamos con Bukele fueron los 7 minutos y medio que, digamos, que nosotros mismos dejamos que filmaran? Y por lo que habló usted con Bukele, ¿esto se puede hacer en Argentina? Absolutamente. Ah, eso era lo que le tenía que preguntar. Porque de hecho, cuando la gente de Google me lo presenta, me dice, pero, ¿sabes? Esto es muy interesante. ¿Sabes lo que me dijo la mujer encargada de esto? Me dijo, pero ¿sabe qué? No hace falta que me crea. Vaya y pregúnteselo a Bukele ahora que lo va a ir a ver ahora. Uh-huh. Así que imagínense que todo lo que tiene que ver con achicar el Estado, yo feliz de la vida. Es verdad que... Achicar el Estado, Carlos. Al menos eso sabemos por mi ley que está trabajando Google en El Salvador. Sí. Bueno, nuestro Estado no ha llegado a los descomunales hipertrofias de Argentina, pero sí, yo creo que hay un reto de achicarlo y ciertamente las posibilidades que brinda la inteligencia artificial son reales. Esto no es un mundo, digamos, de ciencia ficción. Claro, se requiere más voluntad política, porque, por ejemplo, El Salvador tiene un estado de 180,000 empleados públicos. Si quieres achicarlo y, por ejemplo, quieres cortar a 10% de esos 18,000 empleados por 4 o 5 familiares, ya tenés ahí 90,000 votos menos en las siguientes elecciones. Entonces, ahí puede ser esa parte de la medicina amarga también y del costo político. Carlos, pero aquí por años se ha hablado que el Estado tiene muchos colaboradores por compadrazgo político. O sea, personas que no tienen las competencias para desarrollar los cargos que están desarrollando, o que incluso, peor aún, o sea, las plazas fantasmas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso se ha hablado por años. Sí, sí, y en todos los gobiernos siempre ha habido eso, y este gobierno que dijo que lo iba a combatir también ha incurrido en la misma práctica, creo yo en menor medida que los anteriores, pero ciertamente hemos visto casos de compadrazgo a todos los niveles y en todos los órganos del Estado, y en las alcaldías también. La nueva división político-territorial de menos municipalidades es una muestra de achicamiento del Estado. Depende. Yo en principio creo que es una posibilidad que se abre para hacer más eficiente el manejo descentralizado del Estado, pero por sí mismo achicar el número de municipios no necesariamente es achicar el Estado. El diablo está en los detalles, depende de cómo se hace, pero ciertamente si pensás, bueno, 262 municipios, ahora son 44. Depende cómo vas a manejar a los anteriores municipios que ahora son distritos, digamos. O sea, depende de cómo se haga. Pero yo creo que si se hace bien, ciertamente puede ser una manera de... Porque por el otro lado, para la obra pública existe. Tenemos un Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Está la DOM. Tenemos Fovial y ahora existe la constructora El Salvador. Y las 4 hacen más o menos lo mismo. Bueno, lo que pasa es que Fovial está encargado de mantenimiento vial. Y, bueno, pero lo hemos visto haciendo obra pública. Bueno, el mantenimiento vial es obra pública. ¿A qué te referís? Pasos de nivel, por ejemplo. Lo hacen en conjunto, o sea, lo hacen en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas. Sí, lo que así pasa como es que la ampliación de la carretera del Puerto de la Libertad. Pero o sea, entiendo que es en combinación sí, con... yo no veo que un paso de nivel esté muy fuera del mandato de Fovial. De la órbita en la que trabaja. O sea, Fovial y Obras Públicas obviamente tienen que coordinarse bien. No vería yo como que estén haciendo... Luego, la constructora El Salvador entiendo que es como una herramienta de la DOM. O sea, la DOM dice, vamos a hacer esto y los otros son los que ejecutan. Entiendo que así es. No es que estén... Porque la DOM por sí mismo no hace. O sea, la DOM utiliza otras herramientas y entiendo que la constructora El Salvador es... Por ejemplo, la DOM dice que vamos a construir esto, entonces la constructora lo hace. Entiendo que es así. Bueno, pero... o al menos una parte. No creo que pueda hacer todo lo que necesita hacer la DOM, pero sí, una parte.
Aquí hay varios comentarios, este también es hablando de achicar el Estado, el famoso tema del Parlamento Centroamericano. Sí. Yo al Parlamento Centroamericano ya le hubiera enviado un rayo desde lo alto para... Pues sí. Sí, porque pues Sí, sí, ahí hay un montón, o sea, eso no sirve para tenemos No 20 no diputados. creo que nos ahorremos mucho. Pero ¿cuál es entonces el disparador de pasar del 2.8 o 3%? 3,5. Dice, porque dijo... Ya lo oficializó dijo, Banco Mundial y Fondo Monetario. Juramos defender incondicionalmente nuestro proyecto de nación, siguiendo al pie de la letra cada uno de los pasos, sin quejarnos, pidiendo la sabiduría de Dios para que nuestro país sea bendecido de nuevo con otro milagro, dijo. Y juramos nunca escuchar a los enemigos del pueblo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Sin inversión extranjera directa no hay milagro. Esa es clave. ¿Cómo se va a traer? Bueno, eso ya sería un tema de otra discusión, pero sin eso no hay milagro. Pero ¿cómo se ha traído en otros países que han hecho la tarea? El más exitoso es China. Pero China tiene un mercado de 1.300 millones. Entonces, el solo tamaño de China, cuando se abre el proceso de Deng Xiaoping, dice, bueno, vamos a construir un socialismo capitalista. Entonces, ya solo eso hace que todo el flujo de inversión extranjera directa del mundo llegue Es decir, a la China. gente dice, bueno, ahí tengo un montón de clientes que me van a comprar. Sí. Y Consumidores. Consumidores. y como plataforma para exportar al resto del mundo. Pero Entonces, si nos, bueno, no tenemos el tamaño de China. ¿No? si nos comparamos con alguien de la región, porque obviamente no nos podemos comparar con China, pero algo similar con lo que nos Bukele podemos menciona comparar. mucho a Singapur. Sí, ahora a mí, digamos, un ejemplo más cercano me parece el de Costa Rica. Costa Rica, bueno, últimamente se ha deteriorado un poco la economía de Costa Rica, pero Costa Rica ha sido muy exitoso en un modelo de crecimiento liderado por las exportaciones, sobre todo a partir del momento en que Intel llega a Costa Rica. Por cierto, el que llevó a Costa Rica Intel fue el expresidente Figueres, que estuvo en el congreso en el que usted acaba de estar, moderando. Sí, un tipo muy interesante, Figueres. Entonces, Costa Rica ha sido un ejemplo muy exitoso, pero de nuevo, ¿por qué Intel llegó a Costa Rica? Bueno, entre otras cosas, porque Figueres viajó a Silicon Valley y le dijo, si ustedes llegan, yo les doy esto y esto y esto. ¿Verdad? Les voy a dar una planta eléctrica, les voy a construir una carretera a Puerto Limón, no sé dónde, para que ustedes exporten. Y entonces los directivos de Intel dijeron, bueno, si este hombre viene aquí, es porque es seria la cosa, y entonces Intel decide irse a Costa Rica. Y alrededor de la inversión de Intel se monta un clúster de otras empresas que dicen, Intel va a Costa Rica, nosotros también, entonces un clúster de tecnología. Pero, ¿qué hizo posible eso? El capital humano de Costa Rica. O sea, eso no se hubiera podido hacer en El Salvador, o en Guatemala, o en Honduras, O en Nicaragua. O en Panamá. Entonces, pero ahí tenés una clave, ¿verdad? Singapur igual. O sea, ¿cómo puedes aspirar a un modelo de Singapur con una escolaridad de 8 grados que tenemos acá en El Salvador? Y además en la era de la economía digital. No hay manera. Nuestra brecha digital es la mayor en América Latina, conjunto con los consabidos, ¿verdad? Guatemala, Honduras, Nicaragua, la mayor brecha digital. Costa Rica tiene una brecha digital que está cercana a la de Argentina, Chile y Uruguay, que son los pioneros en América Latina. Entonces, con esa brecha digital que nosotros tenemos, pero ni en 1 millón de años seríamos Singapur, ni Estonia. Entonces, son las cosas a las que hay que apostar. Y creo yo que el gobierno lo tiene en el radar, pero de nuevo no se puede hacer todo por decreto. No, eso sí se puede hacer un poco por decreto, pero de la noche a la mañana. Carlos, entonces, a ver, población educada es básica para poder atraer inversión extranjera, es lo que nos está diciendo. Ahora, sobre todo en este modelo o esta época de economía digital. Ahora bien, pero esta población educada no se tiene en 1 ni en 2 años. Entonces son resultados que se pueden esperar, pero a un mediano y largo plazo. Así es. Y esto implica, por ejemplo, aumentar el gasto en educación, lo que planteaba el Plan 2021 en el 2005.
6% del PIB para educación. Costa Rica, por constitución, debe destinar 8% del PIB para educación. Y violan la constitución porque no logran destinar el 8%. Pero por lo menos como aspiración ahí está, al menos el 8% del PIB va para educación. Entonces una aspiración de ese tipo, por ejemplo ahora que vienen más reformas a la Constitución, debería ponerse por lo menos 6% del PIB para educación. Pero eso implica mayor gasto. Entonces, o aumentas más los impuestos o recortas gasto por otro lado. Y pero no solamente se trata de invertir, sino de transformar el modelo educativo también, Carlos. Ah, por supuesto, es un tema de calidad también, desde luego. La transformación de todo, y si se puede, transformación digital. Que es a donde se Otra supone vez, que como, vamos. como Estonia, ahora los niños desde primer grado aprendiendo código informático. Ya cuando salen, ya son todos programadores, ¿verdad? Es lo básico. Como una destreza, no es porque hayan abierto de ser programadores, pero ya es una destreza importante, como en algún tiempo fue aprender mecanografía o aprender computación. O sea, si sabes programar, obviamente vas a ser más ducho en temas de aplicaciones informáticas. Bueno, pero entonces todavía usted no vislumbra por dónde viene. La medicina amarga. Digo, o algo, el disparador, Algo que nos permita crecer. No, el disparador de inversión. O que mejore la economía de la familia, pues. Inversión extranjera directa. Vaya, por ejemplo, el desarrollo de la costa, eso puede ayudar, creo que está ayudando. El tren del Pacífico puede ayudar. El aeropuerto del Oriente, no creo que eso sea el disparador, pero no estorba, ¿verdad? Creo que lo que es impostergable es un sistema integrado de transporte del área metropolitana, estilo Bogotá, estilo Medellín, estilo Santiago, y ahora el sistema de transporte integrado de Lima y el Callao. Eso es impostergable. Un metro, ¿verdad? Como parte de ese sistema, que además de movilizar inversión, ahí estamos hablando, una línea de metro son 1.500, 2.000 millones de dólares, además con Metrocable, como en Medellín, eso moviliza inversión, genera empleo y además te empieza, no a resolver, pero digamos a mitigar el serio problema del transporte que tenemos. Entonces, una inversión como esa, yo creo que eso sí sería como el detonador, junto con lo otro, ¿verdad? El detonador de un proceso por ejemplo, yo estoy yendo bastante ahora a San Miguel por un contrato con la Univo, una carretera de 4 carriles, de aquí a la Unión, si se puede, que era un proyecto que tenía Gerson Martínez. Yo, en lo personal, hubiera hecho a China, en lugar de la biblioteca, que es muy bonita, mejor hacerme una carretera de 4 carriles al oriente. Creo que hubiera sido, en términos de rentabilidad social... O un estadio. O en lugar de estadio. Sí, en lugar de eso, claro, es menos vistoso una carretera de 4 carriles al oriente que un estadio, una biblioteca, bonito. Pero yo eso lo hubiera pedido a China. Creo que la rentabilidad social hubiera sido mucho más alta. El Salvador es muy chiquito, o sea, debería tener una carretera del litoral y otra panamericana de 4 carriles. Tenemos de 4 carriles hasta el aeropuerto, porque eso fue con Fomilenio 2, me acuerdo. Hasta Zacate se amplió. Hasta Zacate, se amplió con Fomilenio 2. Entonces, la idea de Gerson era hasta la Unión, ¿verdad? Y esa debería ser una aspiración. Y creo que no es muy cara, o sea, creo que cada kilómetro son $1 millón. Digamos, de la parte de Zacate a la Unión deben de ser unos 150 kilómetros, pero como es doble, serían unos 300 millones, algo así, probablemente aumentemos a 400 millones. Y lo mismo por el lado del litoral, de la Panamericana, que llega a doble carril hasta que uno... Bueno, empieza a bajar hasta San Vicente. Pero el litoral, para empezar, modestamente, y eso te habilita además la ruta a todas las playas de Oriente. O sea que viene a ser compatible con el desarrollo
turístico de Surf City de la 2. zona. 400 millones, no sé cuánto cuesta el estadio y la biblioteca juntos, probablemente menos que eso, pero no mucho menos. Y ahí estamos. Muy bien, Carlos. Son las 9 de la mañana con 2 minutos. Agradecemos mucho que esté aquí con nosotros después del discurso de investidura presidencial. Como le repito, pues hay varios medios. Está la KL, Canal 12, Canal 10 y no sé quién más por ahí que lo van a abordar a la salida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y dedicarnos este tiempo a nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias a ustedes y muchas gracias por este cafecito. ¿Cómo? ¿Chepito? Cherito. Cherito. Ajá. Y este es el Cherito Torogos Deva, la versión Torogos Deva, que es una aplicación. Además, ya desde el año pasado empecé a tomar café sin azúcar para reducir un poco el consumo industrial. Tú muy bien. Muy bien. El consumo industrial de azúcar que he tenido toda mi vida. Lo felicito, y me va a contar cómo lo ha logrado. Si quieren volver a escuchar esta entrevista, atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sv, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sv.